la promesa de la vida eterna, más allá de las dificultades. Romanos 8:18 nos recuerda que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de revelarse en nosotros. ¿Qué significa esto para nosotros, como cristianos? Significa que todo lo que enfrentamos en esta vida, por difícil que sea, es solo una pequeña fracción de lo que está por venir. El sufrimiento es temporal, pero la gloria es eterna. Esta promesa de vida eterna nos da un consuelo profundo y nos ofrece la perspectiva necesaria para enfrentar las adversidades con esperanza y perseverancia. Vivimos en un mundo que constantemente nos desafía. Hay momentos en que sentimos que todo está perdido, cuando la carga se vuelve demasiado pesada para soportar. Pero la esperanza cristiana nos enseña que, al final del túnel, hay una luz gloriosa esperándonos. Dios no nos ha prometido que no tendremos problemas, pero sí nos ha garantizado que, al final, estaremos con Él, en un lugar sin lágrimas, sin dolor ni sufrimiento. La esperanza cristiana, un impacto práctico en nuestra vida. La esperanza cristiana no es solo una promesa futura, sino una fuerza transformadora en el presente. Sabemos que el futuro nos depara algo grandioso, pero esta esperanza también afecta cómo vivimos ahora, cómo enfrentamos el día a día, cómo tomamos decisiones y cómo nos relacionamos con los demás. Vivir con la esperanza de la vida eterna no solo nos da consuelo en tiempos de dificultad, sino que también nos da el valor de vivir con propósito. Cuando entendemos que cada día en esta vida es una oportunidad para cumplir el propósito de Dios en nosotros, nuestro enfoque cambia completamente. Las pequeñas tareas cotidianas adquieren un valor eterno. Vivir con esperanza significa vivir con pasión y propósito. Ya no estamos simplemente pasando el tiempo, estamos avanzando hacia un futuro glorioso, y cada paso que damos nos acerca más a ese destino eterno. El poder de la esperanza para perseverar. Uno de los mayores regalos de la esperanza cristiana es el poder de perseverar. En los momentos de sufrimiento o cuando las dificultades parecen insuperables, la esperanza nos da la fuerza para seguir adelante. Hebreos 12:1-2 nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Al tener la esperanza de que nuestras pruebas no son el final, podemos mantenernos firmes, confiando en que todo lo que enfrentamos tiene un propósito. Las luchas de esta vida no son en vano, son herramientas de transformación que nos preparan para la gloria futura. Sin esa esperanza, podríamos rendirnos fácilmente, pero con ella, todo sufrimiento se convierte en una oportunidad para crecer y acercarnos más a Dios. La esperanza como testimonio para el mundo. El mundo a nuestro alrededor a menudo se encuentra sumido en la desesperanza. Las noticias, los problemas sociales y las crisis económicas pueden hacer que todo parezca sombrío. Sin embargo, los cristianos tenemos algo que ofrecer al mundo, una esperanza viva. Al vivir con esperanza, no solo encontramos consuelo y fortaleza, sino que también somos luz en un mundo oscuro. Mateo 5:14-16 nos dice: vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad situada sobre un monte. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Vivir con esperanza cristiana no solo nos beneficia a nosotros, sino que también nos convierte en un testimonio viviente de que, en medio de la oscuridad, hay una luz que nunca se apaga, la esperanza en Cristo. Nuestro testimonio no está limitado a nuestras palabras, sino que se ve en nuestra actitud, nuestras decisiones y la manera en que enfrentamos las dificultades. Las personas a nuestro alrededor deben ver que, aunque atravesemos dificultades, nuestro gozo y paz no dependen de las circunstancias, sino de la promesa de un futuro eterno con Dios. Vivir con esperanza, un estilo de vida. La esperanza cristiana no es algo que se lleva solo en el corazón o en la mente, sino que debe reflejarse en nuestro estilo de vida. Cada decisión, cada acción y cada palabra deben estar impregnadas de la esperanza de la vida eterna. Esto no significa que vivamos de manera superficial o desconectada de la realidad, sino que, en medio de las pruebas, mantenemos una actitud que demuestra que nuestras vidas están ancladas en la esperanza de Cristo.
Al vivir con esperanza, encontramos que cada día es una oportunidad para ser más como Cristo. Nos esforzamos por mostrar amor, paciencia, bondad y misericordia a los demás. Nos inspiramos a vivir de una manera que no solo beneficie nuestra vida, sino que también influencie positivamente a quienes nos rodean. La esperanza cristiana es un llamado a vivir con propósito, a ser un reflejo de la luz de Cristo en un mundo que desespera por encontrarla. Reflexión final: la esperanza nos transforma. La esperanza cristiana es mucho más que una creencia intelectual, es una fuerza que transforma nuestra vida. Nos cambia en lo más profundo de nuestro ser, nos da una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y las pruebas, y nos impulsa a vivir con un propósito más grande. Como cristianos, no estamos llamados a vivir de manera reactiva, sino de manera activa, avanzando con pasión hacia un futuro glorioso. En medio de todo lo que sucede en el mundo, nunca olvidemos que tenemos una esperanza viva, una esperanza que no se basa en lo que podemos ver, sino en lo que sabemos que está por venir. Y al vivir con esa esperanza, nos convertimos en instrumentos de cambio en el mundo, mostrando a todos que, en Cristo, hay una razón para esperar, para seguir adelante, para vivir con alegría y esperanza. Así que, cuando enfrentes dificultades, cuando las pruebas se vuelvan difíciles de soportar, recuerda que hay un futuro glorioso esperando por ti, y que cada momento de sufrimiento es solo un paso más hacia esa gloria eterna. Mantén tu esperanza firme y sigue adelante, porque en Cristo, el futuro es seguro. La esperanza cristiana y el propósito eterno: vivir con la visión de la gloria. La vida cristiana no se trata simplemente de vivir día a día esperando que las dificultades terminen. Se trata de vivir con una visión eterna, con la seguridad de que lo que tenemos por delante es mucho más grande que cualquier cosa que podamos experimentar en este mundo. Vivir con esperanza es aceptar que nuestro propósito no se limita al tiempo que pasamos en esta tierra, sino que tiene un impacto eterno. La esperanza cristiana no solo nos da consuelo en el presente, sino que nos guía en cada decisión, en cada paso que damos, para que nuestras vidas sean un reflejo de esa gloria futura que nos espera. Es importante entender que el propósito eterno de Dios para nuestras vidas no está restringido a lo que alcanzamos o logramos en términos materiales. No se trata de acumular riquezas o de ganar reconocimiento en este mundo, sino de cumplir el plan divino que Él tiene para nosotros. Cada acción, cada momento de nuestra vida diaria, tiene un peso eterno cuando lo vivimos con la esperanza de que estamos avanzando hacia el propósito de Dios. Esta perspectiva cambia radicalmente la manera en que vemos las dificultades. Cuando tenemos la certeza de que nuestras luchas actuales tienen un propósito eterno, ya no nos rendimos tan fácilmente. En vez de ver las dificultades como algo que debemos evitar a toda costa, las entendemos como oportunidades para crecer, para fortalecer nuestra fe y para acercarnos a Dios. La vida cristiana, entonces, no es una vida exenta de pruebas, sino una vida donde las pruebas nos sirven para alcanzar nuestra meta final, la vida eterna con Cristo. Por ejemplo, los apóstoles en el Nuevo Testamento vivieron con una visión clara de esta esperanza. A pesar de las persecuciones, encarcelamientos y sufrimientos extremos que enfrentaron, su esperanza en la resurrección de Jesús les dio la fortaleza para seguir adelante. Ellos entendían que su sufrimiento presente no era comparado con la gloria venidera que recibirían, Romanos 8:18. Al igual que ellos, nosotros debemos vivir con esa misma convicción profunda de que lo que está por venir es mucho más valioso que cualquier sacrificio que podamos hacer hoy. Este enfoque de vida nos lleva a un propósito más grande. Sabemos que cada día que vivimos es una oportunidad para hacer algo que tenga un impacto eterno. No importa lo que estemos haciendo, trabajando, estudiando, criando hijos, sirviendo a otros. Todo tiene valor eterno cuando lo hacemos con la esperanza puesta en el propósito de Dios. Vivir con esperanza significa vivir cada momento con la intención de honrar a Dios, de avanzar hacia el cumplimiento de su voluntad para nuestras vidas, sabiendo que cada paso nos acerca más a la gloria que Él ha prometido. La esperanza cristiana, el camino de la perseverancia. La esperanza cristiana, entonces, es la fuerza que nos impulsa a perseverar a pesar de las dificultades. ¿Por qué perseveramos? Porque sabemos que no estamos corriendo una carrera sin meta, sino que nuestra vida tiene un propósito claro y eterno, una meta gloriosa hacia la que nos dirigimos.
Cuando enfrentamos dificultades, cuando las pruebas parecen demasiado grandes para soportarlas, la esperanza nos recuerda que estas pruebas son temporales y que están trabajando para nuestro bien. En 2 Corintios 4, 17-18, el apóstol Pablo nos dice que nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta declaración es clave para entender la importancia de vivir con la esperanza cristiana. Las tribulaciones son momentáneas, pero lo que estamos alcanzando a través de ellas es eterno. El sufrimiento que experimentamos no es en vano. No solo tiene un propósito, sino que también produce gloria eterna, la cual sobrepasa cualquier cosa que podamos imaginar. Es precisamente en los momentos de adversidad cuando la esperanza se vuelve más real para nosotros. Cuando todo parece perdido, cuando las fuerzas parecen agotarse, la esperanza cristiana nos da la energía y la determinación para seguir adelante. Nos da una razón para resistir, una razón para no rendirnos, porque sabemos que lo que estamos alcanzando no se ve con los ojos humanos, sino con los ojos de la fe. Esta es una de las paradojas más poderosas del cristianismo. En el sufrimiento, encontramos la gloria, y esa gloria es la que nos motiva a seguir, sin importar lo que pase. La perseverancia, alimentada por la esperanza, también cambia nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. En lugar de verlo como un castigo o algo negativo, lo vemos como una herramienta de crecimiento. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para depender más de Dios y para aprender más acerca de su fidelidad. Sabemos que, aunque la batalla sea difícil, estamos siendo transformados a imagen de Cristo a través de cada prueba. El apóstol Santiago también habla de esta perseverancia, diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tiene su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2-4. Esta es una exhortación a ver las pruebas no como algo que tememos, sino como una oportunidad para crecer en nuestra fe y en nuestra esperanza. El proceso de perseverancia, aunque desafiante, tiene un propósito divino: transformarnos y hacernos más como Cristo. La esperanza cristiana, transformación personal y eterna. Una de las consecuencias más profundas de vivir con la esperanza cristiana es la transformación personal que experimentamos. La esperanza nos impulsa a ser diferentes, a vivir con un corazón renovado, a tener una mentalidad nueva. Cuando entendemos que nuestra vida está dirigida hacia la gloria eterna, comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Nos alejamos de los deseos egoístas y materiales y nos centramos más en lo que realmente importa: nuestro carácter y nuestra relación con Dios. Esta transformación no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de crecer en la fe, en la paciencia, en el amor y en la humildad. Cada desafío que enfrentamos, cada decisión que tomamos con la esperanza puesta en Cristo, nos moldea para ser más como Él. Nos ayuda a alejarnos de las pasiones del mundo y a centrarnos en lo que es eternamente valioso. En 2 Corintios 3:18, Pablo nos dice que todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta es la transformación de una persona que vive con la esperanza cristiana, una transformación que ocurre no solo en el futuro, sino también en el presente. Cada vez que nos enfrentamos a las dificultades con una actitud de esperanza, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Esta es una obra que no termina hasta que estemos con Él en gloria. Vivir con esperanza, una luz para el mundo. La esperanza cristiana también tiene un impacto profundo en el mundo que nos rodea. Cuando vivimos con esta esperanza, nos convertimos en un testimonio viviente de la fe y de la bondad de Dios. En un mundo que a menudo parece desesperado, que está marcado por la angustia, la injusticia y el sufrimiento, los cristianos son llamados a ser luz en la oscuridad. Y esa luz proviene de la esperanza de que, aunque el mundo esté en caos, hay un futuro mejor esperando a aquellos que creen en Cristo. El mundo necesita ver que, aunque enfrentemos pruebas, no estamos solos. La esperanza cristiana nos da una paz profunda que no depende de las circunstancias externas, sino de la relación con Dios. Al vivir con esta esperanza, somos testigos de la esperanza que es más grande que cualquier sufrimiento. Mostramos a los demás que hay un camino que lleva a la paz eterna y que, en Cristo, hay una razón para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Al vivir con esperanza, podemos ser una luz para aquellos que aún no conocen a Cristo.
Podemos ofrecerles algo que el mundo no puede dar, una esperanza viva, que no se apaga, que trasciende las circunstancias. Al ser testigos de esa esperanza, podemos llevarles el mensaje de salvación, mostrándoles que, en Cristo, hay una razón para esperar. Este es el verdadero poder de la esperanza cristiana, no solo transforma nuestras vidas, sino que tiene el poder de transformar el mundo que nos rodea. La esperanza cristiana nos invita a vivir con una perspectiva completamente transformada. Cuando llegamos a comprender profundamente la promesa de una vida eterna con Dios, algo cambia radicalmente dentro de nosotros. La vida en este mundo, aunque significativa en su propio contexto, se convierte en un camino hacia algo mucho mayor que lo que cualquier bien terrenal puede ofrecernos. La promesa de la vida eterna nos da una razón para vivir que trasciende los límites de esta vida pasajera. Sabemos que, aunque las dificultades y los desafíos son inevitables, lo que Dios ha preparado para los que le aman es incomparablemente mejor. Esta esperanza no es solo una luz al final del túnel, sino una luz constante en nuestro caminar diario, una luz que nos permite vivir con propósito incluso en medio de la oscuridad y las pruebas. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, lo expresó con claridad: yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Romanos 8:18. Este versículo nos muestra que nuestras luchas son solo momentáneas y que, aunque nos cuesten, tienen un propósito eterno, pues cada sufrimiento es como una semilla que produce frutos de gloria en el futuro. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y sufrimiento. Desde la enfermedad hasta las injusticias sociales, pasando por las luchas emocionales y espirituales, las pruebas parecen ser una constante en la vida humana. Sin embargo, la esperanza cristiana nos llama a no rendirnos. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, aprendemos a verlas como oportunidades para depender más de Dios, para crecer en nuestra fe y para ser transformados por el poder de su gracia. La vida cristiana no está exenta de dolor, pero es precisamente en ese dolor donde encontramos una profunda conexión con el sufrimiento de Cristo. Él nos invita a participar en su sufrimiento, no para atormentarnos, sino para purificarnos, para hacernos más semejantes a Él. Cada vez que enfrentamos una prueba, ya sea física, emocional o espiritual, podemos recordar que Jesús mismo experimentó el dolor más profundo en la cruz y que Él ha vencido la muerte y el pecado. Por medio de Él, tenemos la esperanza de que nuestras dificultades también serán vencidas y transformadas en algo glorioso. Además, vivir con esperanza cristiana significa que nuestras vidas están marcadas por una transformación constante. En lugar de dejarnos llevar por las circunstancias y vivir con una mentalidad pesimista, tenemos la posibilidad de ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Efesios 4:23. La esperanza no solo afecta nuestra forma de ver el futuro, sino también nuestra forma de vivir el presente. Nos llama a vivir de manera diferente, a buscar el reino de Dios en nuestras vidas diarias. Esto significa que cada acción, cada decisión que tomamos, tiene una trascendencia más allá de los efectos inmediatos. Ya no vivimos solo para acumular bienes, para alcanzar el éxito según los estándares mundanos o para satisfacer nuestros deseos momentáneos. Vivir con esperanza cristiana nos impulsa a vivir con propósito eterno, sabiendo que cada día tiene un valor eterno cuando lo vivimos para Dios. Esto nos lleva a una vida de integridad, generosidad y servicio. Cuando vivimos con la esperanza de la gloria que está por venir, nuestras prioridades cambian y comenzamos a vivir para algo más grande que nosotros mismos. Uno de los aspectos más hermosos de esta esperanza es su capacidad para fortalecernos en los momentos de debilidad. Todos experimentamos momentos de cansancio, frustración y desesperanza. La vida cristiana no está exenta de momentos oscuros, pero es precisamente en esos momentos cuando la esperanza cristiana se vuelve más real y más vital para nuestra supervivencia espiritual. No se trata solo de esperar un futuro glorioso, sino de experimentar esa gloria en el presente de una manera que transforme nuestra manera de enfrentar los días difíciles. Como dijo Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Romanos 5, 3-4. En otras palabras, nuestra esperanza no es solo algo que esperamos recibir en el futuro, sino algo que crece y se fortalece a medida que pasamos por las pruebas del presente. La esperanza es una fuerza activa que nos permite perseverar, que nos da la capacidad de levantarnos cada día, a pesar de todo, y seguir adelante. Esta esperanza cristiana nos lleva también a vivir con una profunda gratitud.
Aunque las circunstancias externas puedan no ser las que deseamos, sabemos que tenemos algo que el mundo no puede ofrecer, una relación con el Creador del universo, quien nos ha prometido que nunca nos abandonará. La esperanza cristiana nos enseña a mirar más allá de lo inmediato y a valorar lo eterno. Nos ayuda a centrarnos en lo que realmente importa, a poner nuestros ojos en Cristo y no en las cosas temporales que nos rodean. Este enfoque cambia nuestra manera de ver el mundo, las relaciones y las circunstancias. En lugar de quejarnos por lo que no tenemos, comenzamos a ver todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros y a agradecerle por su fidelidad, por su amor inmerecido y por la seguridad de que nada nos separará de su amor. Romanos 8:39. La esperanza también tiene un poder transformador en las relaciones humanas. Cuando vivimos con esperanza, somos llamados a compartirla con otros. Es imposible vivir con una esperanza tan grande y no querer transmitirla a aquellos que nos rodean. Vivir con esperanza significa ser un testimonio de la bondad de Dios en un mundo que está lleno de desesperanza. Nos lleva a hacer luz en la oscuridad, a ofrecer consuelo a los que sufren, a extender la mano al que está caído, a ser portadores de la paz que solo Cristo puede dar. La esperanza nos empuja a servir a los demás, a amar como Cristo nos amó, a perdonar como hemos sido perdonados, a vivir de una manera que demuestre que nuestra esperanza no es una ilusión, sino una realidad viva que influye en cada aspecto de nuestra vida. Cuando vivimos con esperanza, no solo estamos esperando que algo bueno suceda en el futuro, sino que estamos participando activamente en el cumplimiento del plan de Dios en la tierra. Sabemos que el Evangelio de Jesús no solo es una buena noticia para nosotros, sino también para el mundo. Vivir con esperanza nos mueve a compartir el mensaje de la salvación con aquellos que aún no conocen a Cristo, a ser embajadores de su reino y a trabajar por la paz, la justicia y la reconciliación en la tierra. La esperanza cristiana nos inspira a vivir con pasión por el propósito de Dios, porque sabemos que nuestras acciones tienen un impacto eterno. No importa cuán pequeñas sean nuestras decisiones, siempre estamos sembrando semillas que, con el tiempo, producirán frutos en el reino de Dios. La esperanza nos anima a vivir con una perspectiva eterna. Cada momento, cada palabra, cada acción tiene un propósito que va más allá de lo visible y lo temporal. Sabemos que el futuro glorioso que nos espera es cierto, pero también sabemos que cada día cuenta en la obra que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. La esperanza cristiana también nos enseña a vivir con paciencia y calma, sabiendo que Dios tiene todo bajo control. En un mundo donde la ansiedad y el estrés son comunes, la esperanza en Cristo nos invita a confiar plenamente en su soberanía y en su timing perfecto. Aunque no siempre comprendamos lo que está sucediendo, podemos descansar en la certeza de que Dios está trabajando para nuestro bien y para su gloria, incluso cuando las circunstancias parecen estar fuera de lugar. Esta esperanza nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en la fidelidad de Dios. A medida que avanzamos en nuestra jornada de fe, es importante recordar que nuestra esperanza nunca está basada en lo que podemos hacer, sino en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Jesús es el fundamento de nuestra esperanza. Es el quien ha abierto el camino hacia la vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz. Él es la razón por la que podemos esperar un futuro glorioso. Y en la medida en que nuestra esperanza está arraigada en Él, nuestra vida será transformada, y podremos vivir cada día con la certeza de que lo mejor está por venir. Este es el poder de la esperanza cristiana, no solo nos prepara para el futuro, sino que transforma nuestro presente. Nos ayuda a ver la vida con ojos nuevos, a vivir con propósito y a enfrentarnos a las dificultades con fe, sabiendo que todo tiene un propósito eterno. La esperanza no es una fuga de la realidad, sino una mirada profunda hacia la realidad divina, una que nos permite vivir con paz, gozo y perseverancia, a pesar de las circunstancias. La esperanza cristiana es una de las fuerzas más poderosas que puede transformar profundamente la vida de un creyente. Al comprenderla, no solo descubrimos el consuelo ante el sufrimiento, sino también la motivación para vivir con propósito y alegría, incluso en los momentos más difíciles. En un mundo lleno de incertidumbre, ansiedad y desesperanza, esta esperanza no es solo un consuelo, sino una fuerza activa que nos impulsa a seguir adelante, a avanzar con valentía, sabiendo que la gloria que nos espera es mucho mayor que cualquier prueba que podamos enfrentar aquí. La promesa de vida eterna con Dios es la luz al final del túnel, pero también la luz que nos guía cada día.
Es un faro que ilumina nuestras decisiones, nuestro comportamiento y nuestras relaciones, recordándonos que nuestra vida tiene un propósito eterno, que cada día cuenta en el plan de Dios para nuestras vidas. En momentos de dificultad, cuando las circunstancias parecen desmoronarse a nuestro alrededor, la esperanza cristiana nos permite ver más allá de lo que está a nuestro alcance. La esperanza no minimiza el dolor ni lo ignora, sino que lo enfrenta de manera realista, reconociendo que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Pero también nos recuerda que ese sufrimiento tiene un propósito divino. En los momentos de tribulación, el cristiano es llamado a mirar más allá del sufrimiento inmediato y a entender que Dios está trabajando en él y a través de él. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28. Este versículo es fundamental para entender que la esperanza cristiana no es una evasión de las dificultades, sino la certeza de que, aunque enfrentemos pruebas, esas pruebas no son en vano, sino que están diseñadas para transformarnos. La esperanza cristiana nos da la capacidad de enfrentar el sufrimiento con una actitud diferente. Sabemos que no estamos solos, y que no hay sufrimiento que Dios no pueda redimir. Cada lágrima, cada dolor, cada fracaso, son oportunidades para crecer en fe y en dependencia de Él. Esta perspectiva de esperanza también nos lleva a vivir con paciencia y perseverancia, pues entendemos que el sufrimiento presente no puede compararse con la gloria que nos espera. Esta es una esperanza que no se basa en lo que vemos, sino en la fidelidad de Dios. Al confiar en su promesa, no solo encontramos consuelo, sino también fuerzas para seguir adelante. Además, la esperanza cristiana transforma nuestra vida en comunidad. Como creyentes, no solo enfrentamos las pruebas de manera individual, sino que compartimos nuestras cargas unos con otros. En la familia de la fe, la esperanza se convierte en una herramienta para fortalecernos mutuamente, para apoyarnos en las dificultades y para animarnos a seguir adelante. Esto crea una comunidad de esperanza, donde los unos ayudamos a los otros a recordar que nuestro futuro está asegurado en Cristo. A través de la esperanza, los creyentes se convierten en testigos vivientes del poder de Dios, mostrando a los demás que, aunque el mundo esté lleno de sufrimiento, hay una esperanza que no defrauda. La esperanza cristiana también nos llama a vivir con propósito. Al entender que nuestra vida en este mundo es solo una fracción de la eternidad, comenzamos a vivir con una perspectiva diferente. Ya no vivimos solo para acumular riquezas, tener éxito o disfrutar de placeres temporales, sino que nos damos cuenta de que nuestras acciones tienen un impacto eterno. Cada palabra que hablamos, cada decisión que tomamos, cada acto de bondad, de servicio y de amor tiene un propósito que va más allá de lo que podemos ver. Vivir con esperanza significa vivir de manera que refleje las prioridades del reino de Dios, sabiendo que todo lo que hacemos para Él tiene un valor eterno. Esto nos lleva a una gran responsabilidad. Si estamos llamados a vivir con una esperanza que tiene impacto eterno, debemos ser conscientes de que nuestras vidas deben estar alineadas con los valores del reino de Dios. Vivir con esperanza significa trabajar por la justicia, buscar la paz, compadecer a los necesitados y compartir el mensaje de salvación con aquellos que no lo conocen. Es una esperanza activa que no solo nos transforma, sino que nos impulsa a actuar y a hacer una diferencia en el mundo. Es una esperanza que no solo se guarda en nuestro corazón, sino que se refleja en nuestras acciones y en nuestra manera de vivir. En este contexto, la esperanza cristiana se convierte en un desafío constante para los creyentes. Vivir con esperanza no significa vivir una vida libre de dificultades o problemas. No significa que no vamos a experimentar sufrimiento, tristeza o dolor. Al contrario, significa enfrentar la vida con la certeza de que hay algo más grande que cualquier circunstancia temporal. Nos invita a seguir adelante con valentía, a tomar cada día como una oportunidad para avanzar hacia el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Nos llama a ser fuertes en nuestra fe, a perseverar en la oración y en la lectura de la palabra, y a confiar en la fidelidad de Dios incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor.
La esperanza cristiana también nos da fuerzas para vivir con alegría y gozo, aún en medio de las dificultades. No se trata de una alegría superficial, basada en las circunstancias externas, sino de una alegría profunda que nace de saber que nuestro futuro está asegurado en Cristo. Esta alegría no depende de si todo va bien o no, sino de que tenemos una esperanza segura e inquebrantable. Podemos tener paz en medio de la tormenta, porque sabemos que el final de nuestra historia está garantizado por la victoria de Cristo. El apóstol Pedro nos recuerda: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 1 Pedro 1:3. Esta esperanza viva no es una esperanza pasiva, sino una que nos llama a vivir con vigor, a avanzar con entusiasmo y a disfrutar de la vida en Cristo, sin importar lo que nos depare el futuro inmediato. Finalmente, vivir con esperanza cristiana nos transforma en luz para el mundo. En un mundo marcado por la desesperación y la falta de propósito, los creyentes tienen la oportunidad de brillar con la luz de Cristo. Al vivir con la certeza de que nuestro futuro está asegurado, podemos mostrar a otros que hay una razón para esperar, una razón para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen oscuras. Nuestra esperanza se convierte en un testimonio vivo de la gracia y la bondad de Dios, y nos invita a compartir esa esperanza con el mundo que nos rodea. La esperanza cristiana no es solo una creencia personal, sino una misión que nos llama a ser agentes de cambio y de transformación en el mundo, mostrando a otros que, a través de Cristo, el futuro es seguro. Y que siempre hay esperanza en medio de la adversidad. La esperanza cristiana tiene el poder de transformar no solo nuestra visión de la vida, sino también nuestra manera de enfrentar el dolor y las dificultades cotidianas. En el mundo actual, donde las personas buscan soluciones rápidas y eficaces para resolver sus problemas, la esperanza cristiana se presenta como un antídoto contra la desesperación. Un recordatorio constante de que las dificultades no son el final de la historia. A menudo, la sociedad actual nos enseña que debemos evitarlas, ignorarlas o encontrar formas rápidas de superarlas. Pero la perspectiva cristiana nos invita a ver el sufrimiento como una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. En la Biblia, encontramos ejemplos de personajes que, a través de grandes pruebas y tribulaciones, pudieron experimentar una esperanza genuina que no se basaba en las circunstancias externas, sino en una confianza profunda en el amor y los propósitos de Dios. Personas como Job, que sufrió grandes pérdidas y enfermedades, y Pablo, que enfrentó persecuciones y cárceles, nos muestran que la esperanza cristiana puede florecer incluso en medio del sufrimiento. Esto no significa que el sufrimiento sea fácil de manejar, ni que debamos ser indiferentes a él, sino que nuestra respuesta a las dificultades debe estar marcada por la esperanza de que hay algo mucho más grande que lo que podemos ver y experimentar en este mundo. La esperanza cristiana no elimina el dolor, pero ofrece una perspectiva más profunda, un sentido de propósito más allá de las dificultades que enfrentamos. Nos recuerda que las aflicciones presentes son temporales, mientras que la gloria futura que Dios ha prometido es eterna y mucho mayor que cualquier sufrimiento. Uno de los aspectos más asombrosos de la esperanza cristiana es cómo nos permite vivir en el ahora con la certeza de lo que vendrá. El futuro, aunque incierto en términos humanos, se presenta en la Biblia como algo completamente asegurado para los que creen en Cristo. La esperanza cristiana es una certeza viva, que nos lleva a vivir con una alegría profunda que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios y de lo que Él ha prometido. Este tipo de esperanza se convierte en una fuente de fuerza diaria, porque sabemos que lo que sufrimos aquí y ahora es solo una fracción de lo que experimentaremos cuando estemos en la presencia de Dios. Es lo que nos permite seguir adelante, a pesar de las dificultades, con la certeza de que hay un propósito mayor en todo lo que hacemos. Este impacto de la esperanza cristiana en nuestra vida diaria no se limita solo a nuestra actitud hacia el sufrimiento, sino también a nuestra manera de relacionarnos con los demás. La esperanza, de hecho, cambia la forma en que vemos y tratamos a las personas. Vivir con esperanza implica reconocer que cada ser humano es valioso para Dios y tiene un propósito eterno.
Esta perspectiva nos lleva a tratar a los demás con compasión, empatía y amor, sabiendo que sus vidas, al igual que las nuestras, están dirigidas por el mismo Dios que tiene planes de bienestar para todos. La esperanza cristiana nos llama a ser agentes de esperanza en un mundo necesitado, mostrando a otros, a través de nuestras acciones y palabras, que hay una razón para esperar, incluso en tiempos de incertidumbre. A lo largo de la historia de la Iglesia, hemos visto cómo la esperanza cristiana ha sido el motor de muchos movimientos sociales y de transformación. Personas como Madre Teresa de Calcuta, que vivió en medio de la pobreza y el sufrimiento, pero que llevó esperanza a los más necesitados. Son ejemplos de cómo la esperanza cristiana puede dar lugar a una vida de servicio desinteresado. La esperanza en la vida eterna y la fidelidad de Dios a sus promesas motiva a los cristianos a trabajar no solo por su bienestar personal, sino también por el bienestar de los demás, especialmente aquellos que están marginados o desamparados. La esperanza cristiana, entonces, nos impulsa a vivir con propósito, a servir a los demás con humildad y dedicación, a hacer el bien sin esperar nada a cambio, sabiendo que Dios ve todas nuestras obras y las recompensará en su tiempo. Además, vivir con esperanza cristiana no se trata de evitar las dificultades o las luchas de la vida, sino de ser transformados por ellas. En la vida cristiana, no se trata de escapar del sufrimiento, sino de enfrentarlo con fe. Como se menciona en la Escritura, la esperanza no es un escape del dolor, sino la fortaleza para enfrentarlo con valentía y confianza en Dios. La esperanza cristiana transforma nuestra visión del sufrimiento, enseñándonos a ver cada prueba como una oportunidad para crecer, para afianzarnos más en nuestra fe y para confiar más plenamente en la soberanía de Dios. Esto no significa que no nos duela o que no nos angustiemos, sino que nuestra angustia no es el punto final. La esperanza cristiana da sentido al sufrimiento al recordar que todo lo que vivimos tiene un propósito divino y que, al final, todo trabajará para nuestro bien. Y al hablar de esta esperanza, debemos recordar también el impacto espiritual que tiene en nuestra vida de oración y devoción. Vivir con esperanza cristiana implica una constante dependencia de Dios. La esperanza nos lleva a acercarnos a Él en oración, confiando en que Él nos escucha y que tiene un plan perfecto para nuestra vida. La esperanza nos da la fuerza para seguir orando, incluso cuando las circunstancias parecen no cambiar, porque sabemos que nuestra confianza no está en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Esta esperanza alimenta nuestra vida espiritual, fortaleciéndonos en nuestra relación con Dios y dándonos paz en medio de la tormenta. En conclusión, la esperanza cristiana no es un concepto abstracto o lejano, sino una realidad viva que impacta nuestra vida diaria de formas profundas y transformadoras. Nos da fuerzas para enfrentar el sufrimiento, nos mueve a servir a los demás, nos invita a vivir con un propósito eterno y nos lleva a confiar en la fidelidad de Dios en todas las circunstancias. Vivir con esperanza cristiana es vivir con una perspectiva eterna, viendo más allá de las dificultades momentáneas y confiando en que todo lo que vivimos tiene un propósito divino que culminará en la gloria de Dios. Al vivir con esperanza, podemos enfrentar los desafíos de la vida con una confianza inquebrantable, sabiendo que, al final, todo estará bien, porque en Cristo, el futuro es seguro.